¿Está la seguridad de Europa a punto de cambiar para siempre? ¿Qué piensan líderes como Biden y Putin sobre el futuro del continente? ¿Estamos preparados para un nuevo equilibrio de poder que podría desatar una crisis global? La situación se torna cada vez más tensa, y recientes declaraciones de Rusia sobre la seguridad en la región del Mar Negro y los estados bálticos han causado un verdadero terremoto político. Este no es solo un intercambio verbal, sino un posible punto de inflexión que podría reconfigurar completamente el mapa de la seguridad europea. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. Un claro ejemplo de este cambio fue la propuesta de Rusia que exige el retiro total de las tropas de la OTAN de los países bálticos. Un llamado directo y sin concesiones que, según informes de medios occidentales, ha dejado a muchos líderes políticos en estado de shock. Tras el conflicto de 2014, la OTAN ha incrementado significativamente su presencia militar cerca de las fronteras rusas, bajo la justificación de la defensa y la contención. Sin embargo, para Rusia, esto se percibe como una amenaza inminente. Mientras tanto, los diplomáticos rusos han estado enfrentando un monumental embate del Occidente, demostrando una resiliencia y profesionalismo dignos de admiración. A pesar de la presión constante, ellos han mantenido la intención de establecer un diálogo, que aunque firme, busca un camino constructivo hacia la paz. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema en este contexto? La respuesta es clara: estamos al borde de una gran guerra. Además, los precios de los combustibles podrían sufrir cambios drásticos, lo que podría afectar a todos. Es esencial comprender que en juego está la seguridad de un continente entero y el bienestar de cada ciudadano. Cualquier cambio en las posiciones de los países puede ser un catalizador para nuevos problemas. La agonía del mundo unipolar está generando giros inesperados. Lo que hoy parece ser un conflicto localizado, mañana podría transformarse en una crisis global. Los aliados occidentales han olvidado las bases de las relaciones internacionales, y su histeria, sumada a los intentos de demonizar a Rusia, solo refuerza la legitimidad de su postura. Este no es meramente un asunto diplomático, es una lucha por el futuro del orden mundial. Observamos cómo algunas fuerzas han comenzado a alimentar temores, utilizando esto como justificación para su presencia militar en nuestras fronteras. Pero esta es una jugada peligrosa que puede conducir a consecuencias impredecibles. La historia ha demostrado que hemos atravesado situaciones similares antes. En nuestro próximo episodio analizaremos un tema crítico: el impacto de las sanciones en los precios del petróleo a nivel mundial. Un reconocido analista ha afirmado que para mantener la paz en el Mar Negro es imperativo retirar las tropas de la OTAN de los estados bálticos. Este simple requerimiento podría cambiarlo todo y recalibrar el tablero geopolítico. Los políticos y las élites de los países bálticos ven en la OTAN una garantía de protección, y su reacción ante esta propuesta rusa ha sido desmedida. Este fenómeno es un verdadero paradoja, ya que al aumentar su cooperación militar y sus presupuestos de defensa se dejan llevar por el miedo. Sin embargo, es posible que sus motivos reales sean completamente diferentes. Algunas fuerzas temen que una disminución de la presencia de la OTAN debilite su propia autoridad. No se puede descartar la existencia de documentos secretos que revelen los planes ocultos de la OTAN respecto a Rusia, secretos que, de ser conocidos, podrían cambiar drásticamente el escenario actual. ¿Qué eventos en la región del Mar Negro han sido subestimados por los medios? Sin duda, esta situación recuerda a los días de la Guerra Fría, cuando se trazaban demarcaciones de esferas de influencia. Hoy estamos regresando a un mundo multipolar. Rusia ha planteado serias propuestas para reestructurar la seguridad europea en los años 2021 y 2022, exigiendo el regreso de las fuerzas de la OTAN a sus posiciones de 1997. En aquel entonces, estas propuestas fueron desestimadas, pero ahora la posición de Washington parece estar cambiando. Podría ser este un momento decisivo en la historia. La historia, como se suele decir, no enseña, pero es vital aprender de ella. La expansión de la OTAN tras la disolución de la Unión Soviética, especialmente después de 2004, siempre ha sido considerada una amenaza por parte de Rusia, lo que ha conducido a crisis de confianza entre Oriente y Occidente.
La inestabilidad en nuestras fronteras se ha convertido en un punto de confrontación entre diferentes visiones del futuro del orden mundial. ¿Qué pronósticos hiciste sobre el tiempo que tomará llegar a un acuerdo de paz en los estados bálticos? ¿Un mes? ¿Un año? La incertidumbre es palpable. De cara al futuro, existen varios escenarios posibles. El peor de ellos sería que la OTAN ignorara las propuestas de Rusia y continuara aumentando sus fuerzas, lo que podría desembocar en una confrontación incontrolada. Es probable que veamos una continuidad en la tensión, con un diálogo que permanecerá firme, donde ambos bandos mantendrán sus posiciones, aunque se evitará un enfrentamiento militar directo. La situación en los estados bálticos seguirá siendo tensa. En el mejor de los casos, el Occidente podría, bajo la presión de Rusia y sus propios problemas internos, aceptar reducir su presencia en los países bálticos. Esto podría dar paso a una nueva arquitectura de seguridad multipolar en Europa, basada en los términos propuestos por Rusia. Un escenario inesperado podría llevar a un cambio en la posición de Washington, provocando divisiones dentro de la OTAN, dejando a los estados bálticos sintiéndose desprotegidos y debilitando la agresiva retórica sin el respaldo total de Estados Unidos. ¿Quién sería el verdadero ganador en esta situación? Rusia, al recuperar su estatus global, dictando condiciones y protegiendo sus intereses. Por otro lado, los perdedores serían las hegemonías occidentales, las élites europeas y, sobre todo, los ciudadanos comunes, cuyas vidas y finanzas dependen de las decisiones de esos líderes. Donde se encuentra la línea roja entre la seguridad regional y la soberanía de los estados es un tema extremadamente complejo. Hay que recordar que estos acontecimientos son parte de una transformación más amplia del orden mundial. Los movimientos diplomáticos de Rusia en los últimos meses demuestran una determinación inquebrantable. Nuestro país está recuperando su estatus como potencia global, dictando condiciones y no sometiéndose a ellas. Es fundamental que este diálogo no solo sea firme, sino que también produzca resultados concretos. Nos encontramos en un campo minado donde el costo de un error podría ser catastrófico. Este periodo definirá quién será el verdadero ganador y quién sufrirá las pérdidas. La comunidad internacional debe entender que la resolución de esta situación está directamente relacionada con la reducción de las fuerzas de la OTAN en los estados bálticos. Cualquier otra solución solo prolongará lo inevitable y generará consecuencias inciertas. Quizás ha llegado el momento para decisiones serias y conscientes, capaces de prevenir una catástrofe. La crisis de confianza entre Oriente y Occidente es una realidad que ha alcanzado su punto álgido y debe ser abordada de inmediato. Los ejemplos de 2014 en adelante, cuando la OTAN aumentó su poder militar, deberían servir como una lección. Demuestran que las acciones unilaterales solo llevan a la escalada. Nuestra postura es clara. La paz solo es posible bajo la condición de que se respeten nuestras demandas. De lo contrario, no habrá paz, sino solo un respiro temporal antes de la tormenta. La histeria que algunos socios muestran solo confirma que estamos en el camino correcto. Rusia no se apartará de sus principios. Imagina que eres un asesor del líder de la Unión Europea. ¿Qué pasos tomarías en los próximos 90 días? Una acción decisiva es esencial. ¿Cómo vislumbras el futuro de esta región? ¿Estás listo para un cambio radical en el tablero geopolítico? Suscríbete a nuestro canal GeoPulse para no perderte ningún detalle de esta danza geopolítica. Haz clic en la campanita, comparte este video y deja tus impresiones en los comentarios. Tu opinión es crucial para nosotros y nos ayuda a crear contenido cada vez más relevante y significativo. Analicemos juntos lo que está sucediendo y tratemos de entender hacia dónde se dirige el mundo. Un análisis más profundo de la situación revela que las propuestas de Moscú para la retirada de las tropas de la OTAN de los estados bálticos no son un capricho improvisado. Son el resultado de años de trabajo en centros analíticos que han estudiado durante décadas la dinámica del desarrollo de la OTAN y su expansión hacia el este. Rusia ha advertido en repetidas ocasiones sobre la inaceptabilidad de tal expansión, señalando la violación de las promesas hechas a Gorbachov después de la reunificación de Alemania. Estas advertencias han sido ignoradas, pero el tiempo podría haber llegado para un cambio significativo en la dinámica del poder en Europa. ¿Qué papel juegan figuras como María Sajárova y Sergei Lavrov en el creciente conflicto entre Rusia y la OTAN?
¿Estamos al borde de una nueva guerra en Europa o hay espacio para la diplomacia? ¿Qué futuro le espera a los estados bálticos en este intrincado juego de poder? Estas son solo algunas de las preguntas que surgen en un contexto global cada vez más tenso, donde las decisiones tomadas hoy podrían definir el rumbo de la historia. La situación actual entre Rusia y Occidente se ha intensificado notablemente, especialmente en la región de los estados bálticos. Históricamente, estos países han mantenido lazos estrechos con Rusia. Sin embargo, tras la disolución de la Unión Soviética, se vieron arrastrados hacia la órbita de influencia occidental, un movimiento que fue recibido por Moscú como una amenaza directa. La adhesión de Estonia, Letonia y Lituania a la OTAN se interpretó como un avance estratégico para Occidente, que a su vez generó una serie de reacciones enérgicas desde el Kremlin. La creación de bases militares en estos territorios, la instalación de sistemas de defensa antimisiles y la realización de ejercicios militares cerca de las fronteras rusas se percibieron como una preparación para una posible agresión, lo que ha llevado a Moscú a adoptar una postura firme. No es la primera vez que Rusia lanza advertencias en este contexto. Recordemos el año 2008, cuando Moscú expresó su oposición a la expansión de la OTAN hacia Ucrania y Georgia, lo que culminó en un conflicto armado de 5 días. O el 2014, cuando se vio obligada a actuar en Crimea en respuesta a lo que consideró golpes de Estado instigados por Occidente. Estos eventos no son episodios aislados, sino parte de una narrativa más amplia que refleja la respuesta de Rusia a una política exterior percibida como agresiva por parte de la OTAN. La actual propuesta de Rusia respecto a los estados bálticos podría interpretarse como la culminación de una estrategia a largo plazo, destinada a restablecer un equilibrio de poder en Europa y garantizar su propia seguridad. Los líderes europeos se encuentran ante un dilema complejo. Por un lado, deben mostrar solidaridad con Estados Unidos y la OTAN, sosteniendo una retórica belicista hacia Rusia. Por otro, son conscientes de que un conflicto abierto con Moscú podría tener consecuencias devastadoras para sus economías y, en consecuencia, para el bienestar de sus ciudadanos. La crisis energética, la inflación y el creciente descontento social ya son una realidad palpable en muchas naciones europeas. La retirada de las tropas de la OTAN de los estados bálticos podría ser un primer paso hacia la desescalada, pero eso requeriría valentía por parte de los políticos europeos, quienes tendrían que desafiar la presión que ejercen Washington y sus aliados. Es importante señalar que los medios de comunicación occidentales a menudo presentan una visión unilateral de los acontecimientos. Rusia es retratada como la agresora, mientras que la OTAN se posiciona como el defensor de la democracia. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Muchos analistas en Occidente que no están alineados con la propaganda oficial reconocen la legitimidad de las preocupaciones de seguridad de Rusia. Señalan que la OTAN, que originalmente fue creada para contrarrestar la amenaza soviética, no solo no ha reducido su presencia tras la caída del muro de Berlín, sino que ha expandido su influencia, transformándose en un bloque cada vez más ofensivo. Este hecho es convenientemente ignorado por los responsables políticos, lo que contribuye a un clima de desconfianza y tensión creciente. Dentro de la misma OTAN existen diferencias significativas. Los miembros más antiguos del bloque, como Alemania y Francia, no siempre comparten el entusiasmo de Washington por una confrontación directa con Moscú. Sus economías dependen en gran medida del gas y petróleo rusos, y prefieren evitar una ruptura completa con Moscú. Por el contrario, los nuevos miembros, especialmente aquellos de Europa del Este y los estados bálticos, son fervientes defensores de una línea dura contra Rusia. Temen un resurgimiento de la influencia rusa y ven en la OTAN su única garantía de seguridad. Esta división interna debilita la cohesión de la alianza y complica el proceso de toma de decisiones. La propuesta de Rusia respecto a los estados bálticos se presenta como una prueba para las naciones occidentales. ¿Están dispuestas a participar en un diálogo genuino y buscar compromisos, o preferirán continuar por el camino de la escalada? Un rechazo por parte de Occidente a la negociación indicaría una falta de preparación para un mundo multipolar, lo que provocaría un aumento de la tensión y podría llevar al mundo al borde de una catástrofe monumental. En los últimos meses, el papel del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha cobrado especial relevancia. María Zaharova, Sergei Lavrov y otros diplomáticos están llevando a cabo un trabajo intenso en todos los foros internacionales, explicando la posición de Rusia y desmantelando las mentiras de la propaganda occidental.
Sus discursos, a menudo emotivos pero siempre basados en argumentos sólidos, están resonando en el mundo y presentan a Rusia como un actor que se atreve a hablar la verdad, incluso cuando ésta resulta incómoda para Occidente. Esto no solo eleva el estatus de Rusia en la arena internacional, sino que también crea condiciones propicias para la formación de un nuevo orden mundial. Los políticos occidentales, por su parte, enfrentan problemas internos que podrían influir en sus decisiones. La crisis económica, el aumento de precios y las protestas sociales están socavando la estabilidad de sus posiciones. Mantener una política exterior agresiva en detrimento del bienestar de sus ciudadanos se vuelve cada vez más complicado. Es posible que estas dificultades internas los lleven a reconsiderar su postura hacia Rusia y buscar concesiones para evitar mayores turbulencias. El futuro de los estados bálticos, indudablemente, está en la cuerda floja. Si la OTAN decide mantener su presencia en la región, esto significará que los estados bálticos seguirán siendo un punto caliente en el mapa de Europa, constantemente amenazados por un posible conflicto. Sin embargo, si la OTAN retira sus tropas, se abrirán nuevas oportunidades para el desarrollo de la región, lo que permitiría establecer relaciones más constructivas con Rusia y reducir la tensión existente. La decisión recae sobre los hombros de los políticos europeos. Los recientes movimientos diplomáticos de Rusia no son solo una exhibición de fuerza, sino una invitación a una nueva arquitectura de seguridad para Europa. Esta arquitectura debe considerar los intereses de todas las partes, no solo los de un único bloque. Debe basarse en principios de igualdad, respeto mutuo y no intervención en los asuntos internos. Solo un enfoque de este tipo puede garantizar una paz duradera y estabilidad en el continente. El eco de estos acontecimientos se siente en todo el mundo, moldeando una nueva realidad geopolítica. Países de África, Asia y América Latina están atentos a la evolución de la situación, viendo en la política rusa un modelo de defensa de los intereses nacionales en un escenario de dominio unipolar occidental. Esto contribuye a la formación de un mundo multipolar, donde no hay un único centro de poder que dicte sus condiciones al resto. Este proceso es irreversible y solo continuará ganando impulso. Las sanciones impuestas por Occidente a Rusia no han producido los resultados esperados. La economía rusa ha demostrado una notable resiliencia y muchos sectores incluso han comenzado a prosperar gracias a la política de sustitución de importaciones. Además, las sanciones han golpeado fuertemente a las propias naciones occidentales, exacerbando la crisis energética y la inflación. Este fracaso pone de manifiesto que las intentonas de aislar a Rusia están condenadas al fracaso y en cambio están favoreciendo el crecimiento de su soberanía y autosuficiencia. El control sobre la región del Mar Negro también se presenta como un tema crucial. Este mar es un punto estratégico, donde transitan las principales rutas de transporte y energía. La presencia de la OTAN en esta región es vista por Rusia como una amenaza directa a su seguridad. La retirada de las tropas de la OTAN de los estados bálticos podría ser el primer paso hacia la desmilitarización de toda la región del Mar Negro, asegurando estabilidad y seguridad para todos los estados ribereños. Asimismo, estos acontecimientos plantean interrogantes sobre el papel de las organizaciones internacionales. La ONU, la OSCE y otros organismos diseñados para mantener la paz y la seguridad han demostrado ser incapaces de detener la escalada de tensiones. Esto resalta la necesidad de reformar estas instituciones para que puedan desempeñar sus funciones de manera efectiva en un mundo multipolar. Rusia aboga activamente por tales reformas, proponiendo nuevos enfoques para abordar los problemas globales. En el futuro podríamos esperar una participación más activa de China en la resolución de problemas europeos. Como uno de los actores clave en el nuevo orden multipolar, China está interesado en la estabilidad y seguridad en Europa. Sus intereses económicos están estrechamente ligados al mercado europeo, lo que le permite asumir el papel de mediador capaz de llevar a las partes hacia un compromiso. Esto podría dar un nuevo ímpetu a los esfuerzos diplomáticos y crear condiciones propicias para una paz duradera. La OTAN, sin lugar a dudas, se enfrenta al mayor. ¿Estamos al borde de una nueva era en las relaciones internacionales? ¿Podrá Rusia, liderada por Vladimir Putin, romper con el dominio unipolar y establecer un mundo multipolar? ¿Qué papel jugarán las naciones bálticas, atrapadas entre dos bloques de poder en este crucial momento geopolítico?
Estas son preguntas inquietantes que debemos considerar mientras exploramos las implicaciones de la situación actual en la región. Las propuestas de Rusia respecto a los países bálticos no son simples ultimátum, son una invitación a tomar decisiones críticas que podrían afectar el destino de miles de millones de personas. Este cambio político no solo involucra a grandes potencias, sino que también ofrece a naciones más pequeñas, como las del Báltico, la oportunidad de replantear su papel en el mundo. En lugar de ser simples avanzadillas de un bloque agresivo, estas naciones tienen la posibilidad de convertirse en puentes entre Oriente y Occidente. Al hacerlo, podrían lograr estabilidad, prosperidad económica y fomentar relaciones con todos sus vecinos basadas en la cooperación mutua, en lugar de alinearse con una sola superpotencia. A pesar de la presión y las críticas, Rusia avanza con determinación hacia su objetivo de garantizar la seguridad y la soberanía. No teme desafiar el orden unipolar actual, abogando por un mundo multipolar. Este es un camino largo y complicado, pero es inevitable, ya que responde a las exigencias del tiempo presente y a los intereses de la mayoría de las naciones del mundo. Los acontecimientos en los países bálticos y en la región del Mar Negro actúan como un termómetro que mide la capacidad de la comunidad internacional para reaccionar adecuadamente ante estos desafíos, o si, por el contrario, seguirá ignorando la realidad, acercándonos a una catástrofe. La respuesta a esta cuestión se revelará en un futuro cercano y definirá el mundo en el que viviremos. Las perspectivas para la resolución de conflictos dependen en gran medida de la disposición de las élites occidentales para reconsiderar sus estrategias a largo plazo. La Federación Rusa ha reiterado en múltiples ocasiones que sus acciones están motivadas únicamente por intereses defensivos y la necesidad de asegurar la seguridad de sus fronteras. En este contexto, la retirada de las tropas de la OTAN de los países bálticos se ve no como un acto de capitulación, sino como una consecuencia lógica del proceso de desescalada, destinado a abordar las raíces de la tensión existente. Si Occidente continúa ignorando estos principios fundamentales, cualquier intento de construir una paz duradera estará condenado al fracaso y seremos testigos de una serie de crisis, cada una más peligrosa que la anterior. Es evidente que ninguna de las partes desea un enfrentamiento militar directo, ya que las consecuencias serían catastróficas para todos los involucrados. Sin embargo, el umbral de riesgo aceptable está disminuyendo constantemente. La situación recuerda a la carrera armamentista de la Guerra Fría, pero con una diferencia crucial. El progreso tecnológico ha incrementado exponencialmente el potencial destructivo de las armas modernas. Por lo tanto, es urgente establecer mecanismos que reduzcan la probabilidad de conflictos, ya sean accidentales o intencionados. Uno de estos mecanismos es un proceso de negociación basado en el respeto mutuo y la disposición a comprometerse. Para los países bálticos, la retirada de las tropas de la OTAN podría parecer una decisión compleja, generando incertidumbre. Sin embargo, a largo plazo, podría representar una oportunidad histórica para alcanzar una verdadera soberanía y restablecer relaciones amistosas con Rusia. En lugar de ser una zona de amortiguamiento entre dos poderosos bloques, podrían convertirse en un cruce para la cooperación, un punto focal de culturas y economías. Esto exigirá valentía y visión de sus élites políticas, la capacidad de trascender el pensamiento de bloques y tomar decisiones que beneficien a sus pueblos, en lugar de actuar en interés de socios lejanos. La influencia de los factores económicos en la geopolítica se vuelve cada vez más evidente. La crisis energética, la inflación y el debilitamiento de la economía europea juegan a favor de Rusia y debilitan las posiciones del Occidente. En un contexto donde los ciudadanos europeos enfrentan aumentos en los precios de la electricidad y los alimentos, mantener una retórica agresiva y aumentar los gastos militares se vuelve cada vez más impopular. Esto crea una presión interna sobre los gobiernos, obligándolos a buscar vías de desescalada y cooperación con Rusia. Las perspectivas de crear una nueva arquitectura de seguridad europea encontrarán sin duda resistencia por parte de aquellos interesados en preservar el statu quo. El complejo militar industrial occidental, ciertas facciones políticas y medios de comunicación se benefician de la continua confrontación. Harán todo lo posible para socavar cualquier iniciativa de paz. Por ello, es crucial que los ciudadanos informados y los medios independientes continúen expresando la verdadera naturaleza de estos procesos y fomenten un enfoque racional en las relaciones internacionales.
Es importante señalar que todas las partes involucradas son conscientes de las consecuencias potenciales de un cálculo erróneo o de una escalada. El actual barómetro diplomático no solo fluctúa, sino que muestra condiciones climáticas extremas que requieren acciones inmediatas y decisivas. La paz en Europa y, en efecto, la estabilidad global dependerán del deseo de los Estados de participar en un diálogo genuino, respetar el derecho internacional y priorizar la paz sobre las políticas de confrontación. La proposición de Rusia respecto al despliegue de la OTAN en los estados bálticos representa un desafío directo al actual paradigma, obligando a la comunidad internacional a confrontar verdades incómodas y considerar caminos alternativos. En los meses venideros será crucial determinar si surgen razones racionales o irracionales en este momento pivotal de reordenamiento geopolítico. La comunidad internacional, al observar las consecuencias de tensiones geopolíticas mal manejadas en otras regiones, busca un enfoque más equilibrado y cooperativo. Particularmente los países en desarrollo temen verse arrastrados a grandes revoluciones y buscan un mundo multipolar que priorice la cooperación económica y el respeto internacional. Por lo tanto, la iniciativa rusa no se limita al ámbito euroatlántico, también actúa como un faro para aquellos países que buscan afirmar su soberanía y combatir tensiones externas. La esencia de este movimiento diplomático podría establecer límites para la resolución de otros conflictos prolongados y fomentar un sistema internacional más estable y digno, donde el diálogo y no la confrontación sea el principal instrumento para resolver disputas. Las lecciones históricas de conflictos pasados son claras. El ciclo continuo de inseguridades y militarización conduce inevitablemente a resultados devastadores. La situación actual demanda un alejamiento de dichos patrones. La noción de seguridad debe redefinirse no solo en términos de poder militar, sino también en función de la estabilidad económica, la cohesión social y el bienestar de los pueblos. Una Europa sustancial y un mundo significativo solo podrán alcanzarse a través de esfuerzos colectivos, en los que se reconozcan y aborden las legítimas preocupaciones de seguridad de todas las naciones.